Hola, sí, buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes y clientes de avatrade.com. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en Avatrade. Una nueva ocasión para encontrarnos como cada lunes y cada miércoles en nuestro vídeo de análisis de mercados. Antes de empezar empezar con bastante información, una semana muy cargadita con información muy interesante y de mucha influencia, vamos a recordar rápidamente a nuestros queridos clientes la advertencia de riesgo. Cualquier información sobre mercados de capitales y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o sugerencia. Recuerden que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero debido al apalancamiento. Bien, análisis de mercados. Para cualquier detalle de contacto, recuerden nuestro canal Twitter y nuestro canal YouTube, donde pueden ver todo el historial de vídeos, análisis de mercado hasta ahora, incluido el de hoy que estará dentro de un rato. Recuerden que en la agenda tenemos pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimiento de mercados y fundamentales, niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o esto. Bien, ahí tenemos para iniciar. Inicia el día con importantes subidas. El Bitcoin ya está por encima de la zona de los 22.000. El Nasdaq recupera con fuerza la zona de los 12.000, se va a los 12.500 ahí. El eurodólar se va a 1.01 y el Nikkei se va a la zona de 28.500. Y el IBEX 35 sube y recupera de nuevo los 8.100. Yellen habla de que mantiene la esperanza de evitar la recesión, aunque la prioridad es la inflación. Lucharemos contra la inflación hasta que el trabajo esté hecho. Japón plantea relajarse frente a las medidas COVID y flexibilizar la entrada de extranjeros. Y si usted busca una alta probabilidad de ganar hasta final de año o nuevas perspectivas y oportunidades, etcétera, hablan de la posibilidad de que el oro no sea el mercado o en este caso el instrumento refugio. El oro se está jugando la zona de los 1.700 y hay que ver el camino que va a tomar próximamente el oro en su devenir. Recuerden que el PIB de Reino Unido de julio deja al país al filo de la recesión técnica y la producción apenas crece en verano. El Producto Interior Bruto del Reino Unido de Gran Bretaña ha aumentado solo un 0,2% intermensual en junio, ligeramente por debajo del consenso del 0,3%. La Oficina Nacional de Estadística Británica habló de esto y asimismo se han publicado los datos de producción industrial que han experimentado un fuerte descenso al 1,1% frente al 2,4% de un año antes. En cuanto al dato mensual, se ha recuperado en el séptimo mes frente al año de anteriormente teníamos el 0,9%, menos 0,9% y ahora menos 0,3%. Bien, estaremos atentos a lo que próximamente depare en el Reino Unido, pues el cambio del rey, la nueva primera ministra británica, etcétera, etcétera, y su política de reestructuración, su política contra la inflación, etcétera, etcétera. Bien, fíjense, para tener un poco la idea, muchos clientes me han preguntado, recordarles que en el calendario económico esta semana tenemos 3 días los más importantes, son el miércoles, jueves y el viernes, y el miércoles destacando los IPC y IPP, en este caso de Gran Bretaña y de Estados Unidos, y los inventarios de petróleo del crudo, y después el jueves 15 las ventas minoristas, las actas de la reunión de la política monetaria del Banco de Inglaterra, el índice de Filadelfia, las ventas minoristas en Estados Unidos y el viernes las ventas minoristas en Inglaterra y en este caso el índice de producción industrial en China y el IPC en la zona euro. La semana próxima, la semana siguiente, la que lleva del lunes 19 al viernes 23, habrá mucha información, hay que tener en cuenta, será una semana muy importante de cara al futuro del mercado, aunque el mercado ya está descontando, y el tema de la decisión de tipos de interés en Estados Unidos, que será el miércoles 21, el comunicado de la FOM, las proyecciones económicas de la FOM, las ventas de vivienda, y el jueves será la decisión de tipos de interés, en este caso, ahí para el franco suizo, la decisión de tipos de interés para la libra, y el viernes será el PMI manufacturero de Alemania, ventas minoristas subyacentes en Canadá, etcétera, etcétera. Con lo cual
vamos a estar muy pendiente porque nos queda dos semanas para acabar el mes con mucha intensidad. Bien, Wall Street anticipa más ganancia al descontar una moderación de la inflación. El mercado está anticipando que la subida de los precios dará una tregua. Wall Street anticipa una apertura alcista superior al 0,5% tras las fuertes ganancias de la semana pasada, que oscilaron entre el 2,6% para el Dow Jones y el 4,1% para el Nasdaq, y el S&P principal se revalorizó en un 3,6% desde el soporte de los 3.900. Durante las próximas jornadas, los inversores estarán pendientes a los datos de inflación de agosto y también al respaldo por un importe de la caída del 50% en el precio de la gasolina en Estados Unidos desde los máximos del año. Recordamos que el mercado ha descontado una subida de tipos de 75 puntos básicos por la parte de la Reserva Federal en la próxima reunión del 21 de septiembre y que la evolución del IPC subyacente, que excluye en este caso los alimentos y la energía, también es muy importante para el Banco Central, que ha reiterado en los últimos días su firme compromiso con la estabilidad de los precios. Por lo tanto, por otro lado, el SP500 ha superado su primer nivel de resistencia, que se encontraba en la zona de 4.018 tras rebotar desde los 3.900, y en este caso esto impulsaría la cotización del selectivo norteamericano hasta el nivel de los 4.200 y un poco más arriba, que es donde se encuentra la media de las 200 sesiones, y un poco más arriba se encuentra la resistencia clave de los 4.325. Solo la superación de estos precios nos haría pensar en una mejora de sus perspectivas técnicas a medio y largo plazo, añade este experto. En otros mercados el petróleo West Texas, en este caso en la zona de 87, y el crudo Brent en la zona de 93, mientras el euro se aprecia un poco con fuerza en un 1,3% a la zona de 1,0172. El mercado descuenta que comience a cerrarse el diferencial de tipos entre Estados Unidos y la eurozona después de la histórica subida de intereses aplicada el jueves por el Banco Central Europeo. Los inversores están descontando que el Banco Central Europeo seguirá subiendo los tipos de manera agresiva en los próximos meses, lo que está dando soporte a la divisa europea frente al billete verde después de la devaluación vista en los últimos tiempos. Además, la onza de oro rebota a $1.736 y la rentabilidad del bono americano a 10 años se refleja en el 3,3%. Y el Bitcoin por encima de los 22.000. Bien, por otro lado, ¿qué impacto se espera en el tema de Ethereum? Bueno, pues como saben, han remontado los precios en un 80% desde sus mínimos de año, hasta los que los puntos analistas como Julius Baer creen que se ha desacoplado de la dinámica negativa del mercado, y otros analistas esperan un rally antes de que concluya la fusión, que podría sucederse en un movimiento de sell the news. En líneas más generales, muchas voces del mercado defienden que el cambio de consenso que hará que Ethereum acabe superando al Bitcoin en términos de precio, aceptación y facilidad de uso. Como saben, hay 5 claves en esa fusión de Ethereum y cuándo se producirá y qué implica, etcétera. Vemos que, por otro lado, los expertos de Nasdaq así lo creen, indican que tanto las finanzas descentralizadas, que incluyen cientos de proyectos de software construidos sobre Ethereum, como los tokens no fungibles, en este caso los perdedores indiscutibles son los mineros. Y por último, al menos en el corto plazo, los analistas consultados coinciden en señalar que toda la comunidad cripto puede verse afectada por un incremento de la volatilidad debido a la incertidumbre alrededor de esta fusión. El cambio de protocolo es un hecho inédito en este sector, como una elevada complejidad técnica y riesgos desconocidos dada la magnitud de la migración que se plantean sus desarrolladores. En fin, estaremos pendientes a este impacto, a esta nueva fusión de Ethereum, ¿vale? Y es muy importante que estén todos pendientes. Llamativo hoy, algo que me llamó bastante la atención de lo que dice el economista Juan Ignacio Crespo, que frecuentemente el libre pensamiento no es más que una creencia que nos libera del trabajo de pensar, así dice Gustave Le Bon. Las bolsas europeas y de Estados Unidos tuvieron fuertes subidas el viernes y el precio del gas natural cerró la semana pasada en 212 € por megavatio.
La materia prima que más subió el precio en lo que va de año es el gas natural en el mercado, un 115%, y el gas natural en el mercado europeo acumula una subida del 148%. El nivel de almacenamiento de gas natural en Alemania está en el 87,56%, ha sobrepasado recientemente al de España y el de Francia, el del 93% y el de Italia, el del 78%. 85, perdón. En relación al consumo anual de gas, el almacenamiento alcanzado supone un 8,4% en España, 21,54% en Alemania y 26,55% en Francia. Bien, a la par que caía en los últimos meses, el índice báltico seco bajaba también el Freightos Baltic Index. La última sesión de servicio de estudios del Banco de la Reserva Federal de Atlanta sobre el crecimiento de la economía de Estados Unidos en el tercer trimestre es de 0,32% trimestral. Y la bolsa de Estados Unidos en las sesiones previas a la caída de Lehman Brothers. Bien, aquí es una idea que trae este economista, José Ignacio Crespo, de la posibilidad de que tal como están ahora mismo las bolsas, están muy parecidos y a lo que siguió después de la caída cuando ocurrió lo de Lehman Brothers. En los últimos días en que las bolsas han subido y hay quien se ha planteado la pregunta que si siempre puede surgir cuando las expectativas no se corresponden con el comportamiento diario, es cómo es posible que las bolsas tengan subida del orden del 1,5% diario durante varios días seguidos, habida cuenta de lo peligroso de la situación. Bien, él trata de explicar esto y el economista Juan Ignacio Crespo habla de que mi respuesta es siempre parecida. No hay que buscarle mucha explicación a los movimientos diarios, so pena que todo suene tan mánido y general que resulte poco creíble. En cualquier caso, como durante el fin de semana se me hizo una pregunta y repliqué con el gráfico 1, ahora vamos a ver los gráficos, en el gráfico correspondiente a las sesiones de la bolsa del mes y medio provisto a la quiebra de Lehman Brothers, que sucedió el 15 de septiembre del 2008 y a los 15 días que siguieron después de la quiebra. Da la casualidad que estamos prácticamente en los mismos días del mismo mes que entonces, ya que el próximo jueves se cumplen 14 años de que sucediera aquel acontecimiento. Como se ve en las 3 sesiones de bolsas previas a la quiebra, el S&P 500 acumuló un 2,2% de subida y es decir, en la semana que se iniciaba la fase aguda de una crisis financiera catastrófica, el S&P 500 subía ligeramente. Seguro que mucha gente se dejó engañar por esa recuperación. ¿Quiere esto decir que habrá esta semana un acontecimiento catastrófico que hará caer bruscamente las bolsas? No necesariamente, pues que aunque las tendencias de las bolsas sean bajistas, eso no quiere decir que día a día o semana a semana todo tenga que ser como un calco de lo que sucedió en aquel entonces, empezando por esto, porque esta vez no estamos de momento en una crisis financiera, de que cuando lo de Lehman Brothers ya llevaba un año socavando los cimientos del sistema internacional. Ahí tenemos el S&P 500, las sesiones previas a Lehman. Aquí estamos, nuestra figura es la roja, la actual, y la de color, en este caso rosado, morado, o fucsia, en este caso mejor dicho, es la de la caída en el 2008. Por otro lado, fíjense cómo estaba el petróleo. Estamos bastante también parecidos en las sesiones previas a Lehman y la comparación con Lehman y el gasoil no cae. Bien, el petróleo asombrosamente también como en el 2008, desde hace varios meses hemos hablado aquí, hemos traído las ideas del profesor y el economista, en este caso Juan Ignacio Crespo, en donde él habla de que ha sido una cosa que ha empezado a ser medianamente patente hasta mayo, pero que ya parecía confirmarse al final de julio. Y es decir, se le veía al petróleo desde el inicio de la primavera una querencia bajista que sobre los sobresaltos geopolíticos conseguían ocultar durante los meses siguientes. Bien, todo esto debería ser un síntoma más de la caída de la demanda por la desaceleración de la economía global, de la misma manera que lo fue en el segundo semestre del 2008. Los movimientos en los mercados tienen las más de las veces muy malas explicaciones y si uno indaga el porqué de la bajada de los precios del petróleo en el segundo semestre del 2008, se encuentra la misma explicación general de que se debió a la caída de la demanda por la recesión global. Pero la recesión de Estados Unidos se había iniciado en el diciembre del 2007 y sin embargo los precios siguieron subiendo. Bien, fíjense, para explicar el fenómeno se aducen diversas razones: el litigio de Exxon con Venezuela, la voladura de dos
oleoductos en Irak, la huelga de trabajadores del sector en Nigeria, etcétera, etcétera. Ni siquiera el que la temporada de huracán en la costa de Estados Unidos fuera en el 2008 la más destructiva que recuerda desde el 2005. Por lo demás, los comportamientos parecidos en el 2008 en la cotización de los activos no han experimentado un gran cambio. Si se exceptúa el precio del gas natural, el gasoil y el dólar, que se comportan como en el año 2000, todo sigue como en el 2008. En el gráfico 2 podemos ver de manera perfecta, tan precisa el índice Nasdaq. Fíjense cómo estamos en el índice Nasdaq y el actual en el rojo. Fíjense la evolución en porcentaje del Brent, igual que en el 2008, y el GPS del 2008 para el Dow Jones también igual. ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues a la espera de ver a ver cómo termina todo esto y cuánto se parece todo a lo que ocurrió en el 2008. La previsión, habíamos hablado ya la semana pasada de la posible previsión de depreciación del yuan y del yen, y muchos ya preguntan qué va a suceder con la cotización de ambos, el yuan y el yen, en el futuro y qué significa todo esto para la internacionalización del yuan. ¿Estará avanzando esa internacionalización del yuan, de la moneda china? Lo normal sería que la cotización del yuan siguiera deteriorándose, dada la debilidad de la economía china en este momento, provocada por la quiebra de su sector inmobiliario y en parte por la persistencia de las políticas COVID. El problema es que el yuan está cotizando ya en 7 yuanes por dólar y parece evidente que las autoridades monetarias chinas tienen preferencia por esa cotización que se mantenga dentro del intervalo entre 6,30 y 7. De momento lo más probable es que dejen que la cotización del yuan se deslice hasta la zona de 7,20, pero a partir de ahí tienen un dilema: o gastan reservas en divisas comprando yuanes para evitar que se deprecie más, lo que equivalía a un endurecimiento de la política monetaria, o lo dejan que siga bajando. Bien, fíjense que en el gráfico 1, ahora lo vamos a ver, había entre 7 y 8 yuanes por dólar, no hay paradas intermedias. Fíjense, vamos a ver, vamos a enseñarles a los clientes. Lo más probable es que se intente que la depreciación no vaya más allá de la zona de 7,20 y la cotización del yen contra el dólar a 144 yenes con dólar. Contra el dólar también está tocando los límites que el banco japonés se pone nervioso. Durante los últimos 35 años se ha mantenido dentro del intervalo entre 76 y 145. Y salirse de ese intervalo sería en palabras mayores, ya que acentuaría el riesgo de que el yen se ponga rumbo a 160 e incluso a 200 yenes por dólar. De ahí que lo más probable es que el Banco Japón intente contener la caída del yen en la zona de 150. La respuesta a la pregunta de si se estará aumentando la internacionalización del yen, y más en estos tiempos en que Rusia y China tratan de desligarse del dólar, es muy fácil. No, mirando el gráfico 3 que vamos a enseñar ahora, se comprueba de que no solo no avanza, sino que desde enero de este año ha retrocedido. Por otra parte, SWIFT informa que el uso del yuan renminbi como moneda de pago internacional ocupaba en julio la misma quinta posición que le viene siendo habitual, con una cuota de los pagos globales realizada del 2,20%. Bien, vamos a ver entonces todas esas gráficas. La cotización del yen contra el dólar en 1980 y en el 2022. Fíjense dónde estaba cotizando, dónde está actualmente. Por encima de los 250 con fuerza, ahora acercándose a la zona de 150. La conclusión que saca el experto, en este caso el economista Juan Ignacio Crespo, habla de que la tendencia natural tanto del yen como del yuan es en este momento a la depreciación, pero les va a costar depreciarse mucho más, ya que lo probable es que las autoridades de ambos países teman una reacción airada de Estados Unidos, además de que ellos mismos les terminaría creando otros problemas. La internacionalización del yuan no avanza e incluso a juzgar por los depósitos en yuan, se pueden decir que han retrocedido tras los pequeños avances del 2020 y 2021. Fíjense, ahí tienen la apreciación. Estamos viendo ahora la posibilidad de irse a la zona de 7 y el yuan no avanza en su internacionalización. Vemos aquí la caída. Bien,
A nivel técnico, hoy encontramos que Tesla puede seguir ganando posiciones. La compañía terminó el viernes con una subida del 3,60% y se acerca a la resistencia clave de la zona de los 314,67 dólares. Muy atentos a un cierre por encima de estos niveles a nivel técnico, ya que podríamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de 380 si se cumplen todas las expectativas técnicas, y recuerden que es un análisis técnico. Por otro lado, Netflix, que se acerca a la resistencia de 250,60, 254,69, si consigue superar estos precios, es muy probable que a nivel técnico pueda volver a acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 300 precios, en donde se encuentra la media móvil de 200 sesiones, por lo que supondría cubrir parte de ese hueco bajista que se dejara en el mes de abril. Por otro lado, los mercados han acabado el viernes así: Microsoft con subida del 2,30%, Apple un 1,88%, Google 2,16%, Amazon un 2,66%. Como ven, todo verde, como aquel que dice. Es bueno ver de vez en cuando algo verde, pero tenemos que también tener conciencia de que lo que acabamos de decir anteriormente con respecto a estos movimientos, hacia dónde van, de dónde vienen y qué pueden seguir haciendo, y si pudiera darse la opción de que pudieran volver otra vez a retroceder. Por eso hemos traído esos dos análisis técnicos en el caso de Tesla y de Netflix. Bien, este es el mapa actual del Dow Jones, todos los índices, el algodón subiendo un 1,07% a la zona de 105, y tenemos también el oro, la plata, el platinum, el cobre, el palladium, todos subiendo. Bien, no nos pongamos victoriosos de todas estas subidas, seamos consecuentes con los niveles técnicos y siempre mantener el riesgo y tratar de controlar soportes, resistencias y ver dónde nos encontramos ahora y los caminos a recorrer. Bien, por otro lado, fíjense, ahí tienen los datos del crude oil, el gas natural, el heating oil. Por otro lado, el Dow Jones ya en la zona de 32.300 y el S&P 500 en la zona de 4.100 y el Nasdaq en la zona de 12.700. Junto con el DAX, que ya se fue de nuevo a la zona de los 13.284, y en este caso el VIX, que ha retrocedido por el tema de menor volatilidad. Por otro lado, los metales, en los metales en este caso hemos tenido unos cambios importantes en el precio, en el palladium y en el platinum, sobre todo, y el silver también ha pegado un salto importante. Y en este caso, el dólar, por primera vez después de muchas semanas, lo vemos cayendo, y el resto de las divisas tratando de revalorarse, de una revalorización. Y ahí tenemos un dato interesante con respecto al euro, ya en zona de 1,01. Vamos a ver de aquí a final de mes dónde vemos el euro, con todo lo que hemos ido hablando, con las posibilidades de que una subida de la política de tipos de interés en Europa venga a reforzar el valor del euro frente al resto de las divisas. Recuerden que el AVA Protect es una herramienta muy importante de gestión de riesgo y de protección. Cualquier duda, cualquier consulta, pónganse en contacto con nosotros. Es una herramienta que sirve para protegerse en sus operaciones en divisas y en oro y en plata. La grabación estará disponible en breves instantes en el canal de YouTube de AvaTrade. Muchas gracias, buen día y un saludo. Nos encontramos el próximo miércoles.